una vez llega a tener dolor de pecho, diga que este bloqueo es crónico, que ya lo tenía de antes. Si uno desconoce si era nuevo o no, lo toma como nuevo. Si a mí me llega un paciente con Angor y este electro y el paciente no sabe, lo tomás como nuevo. Decís, esto es agudo, es nuevo. Perfecto. Bien. ¿Quedó claro todo lo que dije recién? ¿Sí o no? Bien, perfecto. Pasamos a la dosis. ¿Cuál es la dosis? Una pregunta sí, antes. Decime, sí. En cuanto al cuándo. ¿Cuánto tiempo tenemos desde los inicios de los sintomatologías? Ahora vamos, ahora eso viene después, vamos por partes, no se me adelante. Pero está bien la... No pasa nada, pero está bien la pregunta. Primero vemos las drogas y después vemos los tiempos. Dosis. ¿Qué dosis? 1.500.000 unidades internacionales. 1.500.000 unidades internacionales. La ampolla de streptokinasa es una ampollita que trae 1.500.000 de unidades, todas a nivel mundial, acá en la China y en Estados Unidos. La pregunta es cómo tenemos que reperfundir al paciente. Espero que me saquen del video, ahí está. La pregunta es cómo tenemos que reperfundir al paciente. Y es muy importante que presten atención. El 1,5 millones de unidades se pasa siempre en 1 hora. El 1,5 millones de unidades se pasa siempre en 1 hora. No se tiene que pasar ni en 2 horas, ni en 3 horas, ni en 4 horas, ni en 20 minutos. Siempre se pasa en 1 hora. ¿Queda claro esto? ¿Sí o no? Ahí está. Sí. Bien. Sí. Yo cada vez que achico que saco el video se me agranda la pantalla. Y cada vez que lo pongo se me achica la pantalla, así que lo veis. Bien, en 1 hora. Pero ahora les hago una pregunta. ¿Es siempre en 250 mililitros de solución fisiológica? ¿Siempre es en ese volumen de infusión? ¿Qué creen? Y si lo puso ahí, supongo que No, depende, si está sobrecargado tal vez lo podemos poner en menos. Ahí está. Fíjense lo que les voy a poner esto. Pensar siempre en la dilución. Yo ahora no veo, pero ahí debería decir dilución. ¿Qué quiere decir? No importa la cantidad en la cual vos lo diluyas, sino el tiempo. Tiene que pasar siempre sí o sí en 1 hora. Pero, si el paciente viene en edema agudo de pulmón, no tiene ningún sentido pasarlo en 250 mililitros o en 500 mililitros. Lo pasás en 100 mililitros, porque no importa el volumen en sí, sino el tiempo. El tiempo es estrictamente 1 hora. Vos lo pusiste y es 1 hora que tiene que pasar el fármaco hasta que se acabe la ampollita. La dilución tienen que utilizar el sentido común. Si el paciente viene en insuficiencia cardíaca, y no lo vas a poner en 500 mililitros o en 250. Lo pones en 100 mililitros de solución fisiológica o de dextrosa al 5%, salvo que tenga diabetes, ¿no? Pero lo pones en la menor cantidad de infusión posible. ¿Por qué uno siempre opta a 250? Porque ya tenés el Baxter de 250 preparado. Enfermería tiene Baxter de 100, Baxter de 250 y el Baxter de 500. Generalmente los Baxter de 100 son los más chiquititos que guardan a veces, no siempre, la unidad coronaria, sino los utilizan más terapia porque utilizan más drogas de infusión. Conceptualmente la mayoría de los Baxter vienen de 250 a 500, pero si tenés en 100, lo pasás en 100. Si tenés en 250, lo pasás en 250. Si tenés en 500, y no es lo ideal, porque si el paciente está en insuficiencia cardíaca con sobrecarga líquido, vos le estás pasando 500 mililitros más de volumen. Podés empeorar todo el cuadro. ¿Se entendió esto, sí o no? Sí. Buen día, Doc. Buen día. Le quería hacer una consulta. ¿Se Sí. puede pasar en bomba de infusión o hay que pasarlo en...? No, en bomba de infusión. Sí, lo podés pasar en bomba de infusión. Cualquiera de las esa dos. es la pregunta, porque si tienen que ser tan exactos, lo ideal es pasarlo en bomba. Lo ideal es pasarlo en bomba. Por más que calcule ese goteo, a veces no es tan exacto. Bueno, ahí está el tema. Si no tienen bomba, lo podés pasar por microgoteo. Si no tienen bomba, lo podés pasar por microgoteo. Te tenés que asegurar que pasen 1 hora y que no pasen 2 horas. Porque el microgoteo tiene eso. Vos tenés 2 perillitas que vas ajustando para un ritmo de infusión. A veces uno se equivoca, está nervioso por el paciente, estás apurando todo lo que es tu personal laboral, que si nosotros, sin los enfermeros, nosotros no existimos. La realidad es esa. Si vos le estás, chicas, rápido, vamos a poner esto, y uno a veces se puede equivocar y acelerás el microgoteo y lo pasaste en menor tiempo que lo tenías que pasar, o lo pasaste en más tiempo.
Entonces, lo ideal sería en bomba de infusión continua. Por eso, cuando ustedes preparan una bomba de infusión, ya te viene el Baxter de 250 preparado, listo para poner la bomba de infusión. Por eso uno siempre estipula 250 mililitros. Pero esto es muy conceptual. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, lo pasás en 100. La realidad es esa. Si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca y tenés un Baxter de 100, no lo podés pasar igual. Si tenés un Baxter de 250, lo pasás igual. ¿Quedó claro eso? Sí, sí, gracias. Bien. Siempre lo ideal es en bomba de infusión continua. Si no lo tenés, yo en alguna que otra vez, cuando estaba en mi época de formación, antes de trabajar en el hospital universitario como residente, hubo una vez que no teníamos ni siquiera los microgoteos, así que lo tuvimos que hacer con chapita, la chapita de metal que la doblás, y lo hacías a ojo. Ibas viendo más o menos y la ibas, pero en alguna guardia te puede tocar como me pasó a mí en aquella guardia. No voy a decir qué sanatorio era, pero me pasó y lo tenés que medir así. Generalmente ahí enfermería la tiene clara. No, doctor, quédese tranquilo que con esta infusión pasa en 1 hora. Los tipos saben de eso. Bien, streptokinasa. Entonces siempre la pasamos en 1 hora y hay que pensar siempre en la dilución. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, lo pasemos en menor ritmo de infusión. Ahora bien, acá viene lo interesante. Cuando pasamos un trombolítico, tenemos indicaciones y contraindicaciones. Vamos a empezar con las contraindicaciones absolutas. ¿Qué significa contraindicación absoluta? Si vos la pasás y el paciente tenía cualquiera de estas cosas, vos vas preso. Vos vas preso, porque no podés pasarlo. Y fíjense, disección aórtica. La disección aórtica es una entidad clínica en la cual se produce el desgarro de la arteria. Esta es la arteria y se produce un desgarro. Esto que ven acá es el desgarro. Por lo cual el paciente tiene una pérdida de volumen sanguíneo. Si vos pasás un trombolítico, que por definición ayuda a establecer un proceso de fibrinolisis, va a generar que la sangre esté más coagulada. Por lo cual es una contraindicación absoluta. El paciente se muere. Literalmente, se muere. Igual yo vi una vez cómo trombolizaban a un paciente con disección de aorta y vivió. Casos que uno siempre tiene en los anales de medicina. Pero bueno, contraindicación absoluta, disección aórtica. Tumor cerebral o malformación arteriovenosa. Tumor cerebral o malformación arteriovenosa. Contraindicación absoluta por el riesgo de sangrado. Un tumor cerebral, si vos le pasás un trombolítico o tiene malformaciones arteriovenosas a nivel del sistema nervioso central, sangran y se mueren. Y me acerqué a la pantalla. Sangran y se mueren. Cirugía o tratamiento en paciente neuroquirúrgico. Justamente, si tenía un aneurisma cerebral, si tenía una malformación arteriovenosa y se operó recientemente, es una contraindicación absoluta, porque sangra. Hemorragia activa. Bueno, si el tipo tiene una hemorragia digestiva activa, exsanguinante, con 30 puntos de caída de hematocrito, no lo vas a pasar por sentido común, porque el paciente se va a terminar desangrando. Historial de ACV hemorrágico. Historial significa, si alguna vez en tu vida tuviste un ACV hemorrágico, nunca más te nunca te van a poder pasar un trombolítico. Si el paciente, que nosotros manejamos poblaciones añosas muchas veces, tiene 80 años y vos tenés que pasar la droga, todas estas preguntas las tenés que hacer. Jefa, ¿usted alguna vez tuvo un ACV hemorrágico? Y sí, ¿sabés que sí? Tuvo un pequeño sangrado en la cabeza, listo. Nunca más en tu vida lo podés pasar. Si tuviste un ACV hemorrágico, por lo que fuese, a los 18 años y tenés 80 años y te tienen que pasar un fibrinolítico, está contraindicado. Porque dice historial, no dice tiempo, hace 1 mes o hace 2 meses. Si alguna vez tuviste un ACV hemorrágico de cualquier etiología, tumor, aneurisma, de lo que fuese, está absolutamente prohibido pasar un trombolítico. No importa que haya sido cuando tenías 18 años y ahora tenés 80. Está contraindicado de forma absoluta. ¿Quedó claro eso? ¿Los traumáticos? No, bueno, si fue traumático no, pero tiene que ser más allá de los 3 meses. Si fue traumático. Vos podés tener un T con pérdida, me puedo caer yo ahora por las escaleras, tener un hematoma subdural y a los 3 meses ya está, ya se reabsorbió, no pasa nada. Pero tienen que pasar por lo menos 3 meses. En cambio, lo que fue específicamente el ACV hemorrágico, de cualquier causa, malformación arteriovenosa, tumor o un ACV hemorrágico, porque debutó un ACV hemorrágico, no importa cuándo fue, pero queda absolutamente prohibido pasar tanto la streptokinasa como
el TPA. Estas indicaciones y contraindicaciones son para los dos fármacos, son para los dos fármacos. Doc, Cirugía mayor, sí, decime sí. bueno, y de todos estos ítems, en el caso de tumor cerebral y malformaciones arteriovenosas, un paciente, supongamos que nos llega un paciente joven, no tenemos el historial, nos arriesgamos con estos dos fármacos sabiendo que, vuelvo y digo, no es que sea imposible que nos llegue un paciente joven, como decía antes el compañero, con un Supra en 3 derivaciones, bueno, la clínica, y no sepamos en el momento y no tenga aún, más aún el historial, este antecedente de un tumor cerebral o una malformación arteriovenosa. ¿Nos arriesgamos? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes hicieron una tomografía cerebral? Yo no. Yo no. Yo en mi vida tampoco. La realidad es que a veces, inclusive, si el paciente viene en shock cardiogénico, vos no lo podés interrogar. Si el paciente es añoso y tiene Parkinson, vos no lo haces, no lo podés interrogar. Si viene un muchacho joven, como ese que me decís vos, y no sabía que tenía un tumor cerebral, él te va a decir, no, la verdad que no tengo. Bueno, vos se lo vas a pasar. Pero antes de pasar esta droga, tienen que tener... ¿Dónde está? Acá. Bueno, ahí perdí la hoja. Consentimiento informado. Exactamente. La dejé en la carpeta. Justamente traje el consentimiento informado para eso, me la dejé guardada en la carpeta. Bueno, es muy de prolijo si me levanto ahora, pero tienen que tener un consentimiento informado, que ahí les iba a poner el consentimiento, que dice, consentimiento informado para uso de fibrinolítico, ya sea cual fibrinolítico. Dejo asentado que tal paciente se le informó acerca de las contraindicaciones y riesgos de sangrado, muerte, bla, bla, bla. Claro. El paciente pone el gancho. Es una forma legal que nosotros tenemos de cubrirnos. Si vos al paciente, que vos me decís, tenía un tumor cerebral, no lo sabía, le pasaste el fibrinolítico, el paciente tiene un ACV hemorrágico y se muere y la familia te hace una demanda, porque obviamente si es un paciente joven la familia va a estar muy apenada y demás, vos le vas a mostrar, sí, pero mire, yo tengo el consentimiento, me lo firmó el paciente y siempre pidan que lo firme un familiar más. Claro. Siempre Entonces, pidan que lo firme un familiar más. Me lo firmó, acá está el consentimiento, señor juez. Ah, bueno, listo, chau, hasta luego, listo, me voy por una puerta. Con la decisión aórtica Claro. también pasa lo mismo. claro, exactamente. Para Entonces, todas. o sea, claro, o sea, si no vamos en, verdad, o sea, con consentimiento informado, a la final Siempre con es un respaldo, sí. Pero, Ahora. pero entonces no es una contraindicación absoluta como tal, si es que no lo sabemos ni el paciente lo sabe. Exactamente. Ahora, si vos no tenés el consentimiento porque te olvidaste, porque estabas apurado y demás, Es otro y el problema. paciente se muere y tenía cualquiera de estas cosas, ahí te vas a meter en un problema legal importantísimo. Probablemente pierdas la matrícula. La realidad es esa, porque te pueden iniciar una demanda civil y penal. Perdón, si el paciente está inconsciente, Familiar. no sé, por familiar, y si no hay familiar, Preferiblemente hemodinamia. Y si no tenés hemodinamia, hay un último recurso en la cual el médico puede firmar el consentimiento bajo extrema emergencia y muerte del paciente sin que haya familiares y sin tener disponibilidad de hemodinamia. Yo no lo firmo ni en pedo. Así de simple se las digo. La realidad es esa, que venga un familiar, un conocido o un amigo. Desde el punto de vista legal, hay una última instancia en la cual el médico puede firmar en caso de extrema necesidad para la vida del paciente, es decir, que se está muriendo y no tenés familiares, no tenés amigos, no tenés hemodinamia disponible, vos podés firmarlo, pero si después el paciente se muere, bueno, va a ser todo un problema, porque le tenés que explicar al juez que no había, yo no lo recomiendo, es una última instancia que ustedes tienen, pero yo no lo recomiendo. Yo sí firmé un consentimiento una vez, pero no fue para trombolisis, sino fue para un procedimiento de emergencia de una cirugía cardiovascular de emergencia por trombosis valvular protésica, es decir, tenía un reemplazo valvular y se le trombosó la válvula y la familia no llegaba y el paciente se moría, que se terminó muriendo, pero yo firmé el consentimiento haciéndome cargo porque era un caso de extrema necesidad. Ahora en esto, no, yo honestamente no lo recomiendo. Mire, que venga un amigo, que venga alguien urgente. Punto. Es así. ¿Un amigo sirve? Sí, ¿Un amigo sirve? Sirve. Porque Le explicar muy bien. obviamente, porque de todas estas contraindicaciones absolutas,
más allá de lo que dijo el compañero, tumor cerebral, que obviamente es muy difícil saberlo, una disección aórtica también, o sea, supongamos que tiene muchas clínicas como para darte cuenta que tenés o un historial de una CV hemorrágico a los 18 años, como dice usted, a los 18 años y tiene 80 y ni se acuerda qué le pasó. Totalmente. Por eso siempre lo ideal es primero el paciente, que también esté firmado por un familiar. Si no hay un familiar y lo firma el paciente, está todo bien, pero siempre sería bueno un familiar. Y si no hay nadie, si hay un amigo, lo puede firmar un amigo, siempre y cuando vos le expliques todos los riesgos y demás, porque además del consentimiento eso lo tienen que escribir la historia clínica, se le explica al familiar o amigo conocido que bla, 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 bla. Con cédula y todo. Si no, yo no recomiendo que uno como médico ponga el sello. No lo recomiendo, porque después vienen problemas. Uno lo hace de buena fe y podés tener mala suerte que tenías una aneurisma y vos no sabías, el paciente se muere y después te metés en un quilombo. La realidad es esa. Así que es el último recurso que lo firma el médico, pero yo nunca lo recomiendo. ¿Quedó claro eso? Sí, doc. Sí. Bien. Cirugía mayor hace menos de un mes. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, una cirugía cerebral, una cirugía cardíaca, una cirugía abdominal, reconstrucción del tránsito colónico por un cáncer de colon, trasplante, una cirugía importante en el último mes. Ahora vos me decís, estamos en el día 29. La guía te dice último mes, el mes tiene 30 días. Punto. ¿Estás en el día 29? No. Lo lamento. No se puede pasar. La realidad es así. Y este es uno que todos se olvidan. Sitio no compresible. ¿A qué nos referimos con sitios no compresibles? Punciones de médula ósea o biopsias hepáticas o renales. Si ayer el paciente le realizaba una punción de médula ósea, por X motivo, porque tenía encefalitis, y hoy debuta con un infarto, vos cuando pases el trombolítico, esa punción puede sangrar y no tenés forma de comprimirla. Si te hicieron una biopsia hepática o una biopsia renal, el paciente puede sangrar y vos le pasás el fibrinolítico y no tenés forma de poder comprimirla. Entonces, sitio no compresible en las últimas 24 a 48 horas. Sitio no compresible en las últimas 24 a 48 horas. Algunos libros les va a decir 24 horas, y hubo unos últimos trabajos, un par de años, que establecieron hasta 48 horas. Conceptualmente, más de 24 horas, 24 horas no podés realizar el fibrinolítico si tiene punción lumbar, biopsia hepática, biopsia renal, biopsia pulmonar, biopsia endomiocárdica. Yo sugiero un mínimo de 48 horas, pero las guías te dicen más de 24 horas, porque no podés comprimir, te va a empezar a sangrar. Ese es el que la mayoría se olvida. Todas estas son contraindicaciones absolutas. Absoluta significa que le hiciste, tuviste una complicación de esta, vas a tener un problema legal. ¿Quedaron claras las contraindicaciones absolutas? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. Después tenemos contraindicaciones relativas. ¿Relativa qué quiere decir? Vos podés pasarlo, pero tenés un cierto riesgo, pero legalmente estás cubierto. Vos lo podés pasar, tenés un cierto riesgo, pero se entiende que el riesgo de mortalidad es mucho mayor que el riesgo de sangrado con las contraindicaciones relativas. Entonces legalmente estás cubierto, siempre y cuando le hagas firmar al paciente el consentimiento informado. Fíjense, hipertensión arterial de más de 180 milímetros de mercurio y 110 de milímetros de mercurio, cisto diastólica. Generalmente esto lo corregís, le pones un vasodilatador y le bajás la presión y se lo pasás. Embarazo. El embarazo no es una contraindicación absoluta, es un error. El embarazo es una contraindicación relativa. Tenés que explicarle muy bien a la madre que tiene riesgo de sangrado, que puede sangrar ella, que se puede morir el bebé y demás. Es una contraindicación relativa. Siempre firma de consentimiento. Úlcera gástrica. Y sí, yo tengo una úlcera gástrica hace 6 años, te va a decir el paciente, pero tomo omeprazol todos los días. No es una contraindicación absoluta, la podés pasar. Si sangra y se muere, vos estás cubierto legalmente siempre y cuando tengas el consentimiento. Retinopatía diabética, por desprendimiento de retina o sangrado a nivel ocular. Anticoagulación previa, que el paciente venga anticoagulado por una arritmia. Eso es una contraindicación relativa. Acá utilizamos el sentido común. Si el paciente estaba pasado de rango y tenía 10 de ring, y no lo vas a trombolizar. Ahí tenés que esperar el laboratorio. Todo paciente que te diga que está anticoagulado, tenés que ver el laboratorio y el coagulograma, porque si el tipo estaba con 10 de ring y vos le pasaste un fibrinolítico, te va a sangrar por todos lados.
Un ACV isquémico, el ACV isquémico se toma dentro de los últimos 3 meses. El ACV isquémico se toma dentro de los últimos 3 meses. Si en los últimos 3 meses tuviste un ACV isquémico, listo, pasaron 3 meses, ya podés pasar el trombolítico. Legalmente estás cubierto. La edad, y esto es un error que cometen todos, no es una contraindicación. Vos podés trombolizar a un paciente de 80 años, vos podés trombolizar a un paciente de 90 años. El único problema es que cuanto más edad tiene el paciente, mayor riesgo de sangrado tiene. Pero es una contraindicación relativa. La edad no es una contraindicación absoluta. Lo único que hay que utilizar el sentido común. Si el tipo tiene 100 años y un paciente de 100 años tiene mayor riesgo de sangrado que un paciente de 40 años. Entonces, queda ahí en el medio. Por eso es relativa, pero no es una contraindicación absoluta. Ahí hay que utilizar mucho el sentido común. Y otras. La endocarditis, per se, no es una contraindicación. La insuficiencia hepática no es una contraindicación, hay que ver cómo está el coagulograma. La esplenomegalia o una enfermedad autoinmunitaria, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, no es una contraindicación, pero son relativas, no es una contraindicación absoluta, me refiero. Son relativas, vos lo podés pasar. El riesgo inherente a que pudiese sangrar está, pero en la balanza, la posibilidad de que el paciente viva por sobre el sangrado prima más. Pero siempre con el consentimiento informado. Y estas son, en el cuadrito completo, lo que son las indicaciones sin contraindicaciones. ¿Quedaron claros? Hay alguna que otra más, pueden encontrar en la bibliografía, hay alguna que otra más, pero estas son las cuantitativamente más importantes. ¿Quedaron claros indicaciones sin contraindicaciones? Sí, Sí. Perfecto. Bien. Ahora pasamos al otro fármaco, que es el activador tisular de plasminógeno. Y con respecto al activador tisular de plasminógeno, las indicaciones sin contraindicaciones son las mismas, son exactamente las mismas. Respecto al activador del TPA, la mayoría le decimos TPA, hay 3 cosas que tienen que saber. Lo primero que es importante, que al terminar de pasarlo, requiere heparina como coadyuvante. Requiere heparina como coadyuvante. Vos vas a pasar el activador tisular de plasminógeno y después al paciente lo tenés que dejar con infusión continua de heparina, con bomba de heparina por lo menos por 48 horas. La realidad es esa. Así que este tiene una complejización más, porque recuerden que cuando utilizan heparina en bomba, cada 6 horas tienen que medir el KPTT para ver que esté el doble del valor basal. Pero conceptualmente, la TPA requiere como coadyuvante la heparina. Es importante mencionar que hoy por hoy en muchos lugares, cuando pasan streptokinasa, después también le dejan muchas veces 48 horas de heparina. Eso va a experiencia del centro médico. Pero las guías te dicen que solamente la TPA requiere como coadyuvante heparina. Una vez que termina la infusión de TPA, empezás con infusión continua de heparina por 24 a 48 horas. Dosis. La dosis es claramente diferente a la streptokinasa. Son 100 miligramos endovenosos. Son 100 miligramos endovenosas. ¿Y cómo lo vamos a pasar? Y esto presten mucha atención. En la ampolla viene de 100 miligramos. No le vamos a pasar 100 miligramos en 1 hora. Pasamos 15 miligramos en bolo. Deberían aparecer abajo en la pantallita, yo los estoy mirando en la cámara. Deberían aparecer 15 miligramos en bolo endovenoso. De la ampolla de 100, la enfermera toma 15 miligramos, 15 miligramos en bolo endovenoso. Luego tienen 30 miligramos en 30 minutos, inmediatamente después del bolo endovenoso, y finalmente pasan el resto de la ampolla, que vendrían a ser 55 miligramos en 1 hora. En total, pasaría los 100 miligramos en 1 hora y media. 15 miligramos en bolo endovenoso. Una vez que finaliza eso, 30 miligramos en 30 minutos, 30 miligramos en 30 minutos, y finalmente 55 miligramos, que es el resto que quedó de la ampolla, en la hora restante. Deberían tenerlo por acá, esperen que yo chico, ahí está. Ahí lo ven con el mouse. 15 miligramos en bolo, 30 miligramos en 30 y 55 miligramos en 1 hora. 55 más 30 más 15 dan 100 miligramos. ¿Diluido en cuánto? No, los 15 miligramos los pasás directamente en bolo. Los 30 y los 55 miligramos, de vuelta a sentido común. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, en cuanto menos lo pases, mucho mejor. En cuanto menos dilución tenga, mucho mejor. Eso es exactamente lo mismo que antes.
es utilizar el sentido común. Si el paciente está en insuficiencia cardíaca, no lo vas a pasar en 500 mililitros de solución fisiológica. En cuanto menos infusión lo pase, mucho mejor. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Y la heparina, 48 horas en qué dosis? Heparina en infusión continua. Se va a ajustar al peso corporal. La carga es de 60-80 miligramos kilo y el mantenimiento de 15-18 miligramos kilos en 24 a 48 horas. Recuerden algo, hay algunos centros que inclusive con la streptokinasa pasan heparina como coadyuvante. Las guías solo dicen que el activador tisular de plasminógeno requiere como coadyuvante heparina, pero algunos centros alegan a experiencia médica. En mi experiencia de 40 años, yo siempre a todos, listo, perfecto, pero las guías estrictamente les dice esto, que solamente el que requiere como coadyuvante es el activador tisular de plasminógeno. Una pregunta importante es, ¿de qué depende la utilización de una droga o la otra? En realidad, ¿de qué depende de que el TPA lo tengas? Porque es carísimo. La streptokinasa es baratísima, la compran en la farmacia de acá a la esquina, es de muy fácil acceso y es muy barata. La TPA es muy buena, pero es muy cara. La realidad es esa, y muchos centros no lo tienen. Entonces se utiliza la streptokinasa. Eso, conceptualmente, eso depende de que utilice la droga o no. Muchas veces, y la realidad es que los hospitales públicos, no tanto de capital, sino de provincia, no tienen mucha TPA, tienen una guardada por ahí. Pero ampolla de streptokinasa vale 100 pesos en la esquina, chicos. La consiguen en el kiosco del frente. Esa es la gran diferencia entre una y otra. Por eso muchas veces en la Argentina se utiliza la streptokinasa. Pero a nivel terapéutico, ¿cuál es mejor? El TPA. El TPA, y ahora vamos a ver por qué. Tiene que ver en realidad con la edad y con la capacidad de fibrinolisis que tiene. Pero el TPA en realidad es el mejor. Justamente acá viene la respuesta. Esperen que me saco del cuadrito. Acá viene la respuesta a tu pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de acción? De cada fibrinolítico? Los no fibrino específicos es la streptokinasa. La streptokinasa es no fibrino específico. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está. Que tiene una tasa de reperfusión entre el 50 al 70% aproximadamente. ¿Por qué es no fibrino específico? Porque quiere decir que afecta en realidad a nivel sistémico. Te va a tratar de limpiar todos los coágulos que tengas en todas las arterias. El mecanismo de acción no es específicamente donde está el coágulo, sino actúa consistentemente en todo el organismo. En cambio, el TPA, el reteplase, RPA o tecneteplase, que son los tres que existen, pero en la Argentina utilizamos el TPA, es fibrino específico. ¿Qué quiere decir? Que va a atacar justamente donde está la fibrina, es decir, donde está el coágulo. Por eso la tasa de reperfusión es significativamente superior a la streptokinasa. Pero ustedes saben que a nivel mundial lo que es mejor sale más caro. Entonces la tasa de reperfusión, si bien es más óptima con la TPA, es muchísimo más caro. No les sabría decir el precio, pero sí les garantizo, chicos, que van a la farmacia de la esquina, piden streptokinasa y te dicen, ¿cuántas querés? Vale 2 mangos. Y hoy por hoy, en todo centro debería haber, en todo centro cardiológico o en una guardia, siempre debería haber una ampolla de streptokinasa. Obviamente, tiene una discreta menor tasa de reperfusión porque no es fibrino específico. Es decir, te limpia, nosotros decimos que te limpia todas las arterias de todo el organismo. En cambio, la TPA, el alteplase, es fibrino específico. Actúa específicamente donde está el coágulo obstructivo. Esa es la gran ventaja que tiene. Pero bueno, créanme que es muy caro. Tiene menos riesgo de sangrado. Ahora, exactamente. Y ahora vamos a definir eso. Muy bien. No sé quién lo dijo, pero muy bien. Ahora vamos con lo que tiene que ver esto y el sangrado. Fíjense. Streptokinasa. Tiempo de puerto aguja, para streptokinasa específicamente, el tiempo de puerto aguja desde que comenzaron los síntomas hasta que empecé la infusión de la droga, en 1 hora no demostró diferencia con la angioplastia. ¿Qué quiere decir? Que en la primera hora, lo que se denomina hora dorada, la angioplastia y la infusión de streptokinasa no demostraron diferencia. Las dos son igual de buenas.
Claramente yo prefiero toda la vida que eventualmente lo resuelvas por vía angioplastia, pero depende de lo que tenga la institución. Menos de 6 horas, hay un beneficio importante de pasar el trombolítico. Ojo, ya pasaron 6 horas. Menos de 6 horas hay un beneficio importante. De 6 a 12 horas de ventana y hay menor beneficio, porque ya ese coágulo ya está más adherido, está más constituido, está mejor formado. Pero hay un beneficio discretamente significativo. Y más de 12 horas hay poco beneficio con mayor riesgo de sangrado. ¿Qué quiere decir? Que a medida que pasa el tiempo, tengo menor efectividad de la droga y tengo mayor riesgo de sangrado. ¿Queda claro esto? ¿Sí o no? Sí. Bien, pero ojo, porque al final de la clase les voy a comentar un caso real. Pero ojo, siempre en los primeros 60, 90 minutos, lo ideal, en los primeros 60 minutos, que es la hora dorada, así se le dice, el fibrinolítico, ya sea streptoquinasa o activador tisular, es exactamente lo mismo que la angioplastia, desde el punto de vista de reperfusión. Ambos tienen muy buena tasa de reperfusión. A medida que va pasando el tiempo, menos de 6 horas hay un beneficio importante, menor beneficio pero significativo, poco beneficio pero con mayor riesgo de sangrado. ¿Qué fibrinolítico usamos? Y acá están los estudios que quiero que vean. No hay evidencia, acá vale, un fibrinolítico que sea superior al otro. Estudios ISIS-2 e ISIS-3. Sin embargo, los fibrinoespecíficos, es decir, el activador tisular de plasminógeno, el alteplase o el RTPA, mostraron una tasa de reperfusión del vaso más rápida si se efectúa dentro de los primeros 90 minutos. Estudio Gusto 1, palabra santa. ¿Qué quiere decir? Que en los primeros 90 minutos del infarto, lo ideal es utilizar fármacos fibrinolíticos. ¿Cuál de ellos dos? Los fibrinoespecíficos. El TPA es caro, pero si lo tenés sería lo ideal. Ahora bien, fíjense esto. Acá viene lo que nombraba una colega hace unos segundos. En pacientes menores de 75 años con infartos extensos, como el de nuestro caso clínico, y que se presentan antes de las 4 horas de evolución, se recomienda la TPA. Menos de 75 años, infarto extenso, y que llegaron con menos de 4 horas, se recomienda un fibrino específico. Te lo dice el estudio Gusto. La tasa de reperfusión va a ser significativamente mayor. En pacientes de más de 75 años con infartos que no son extensos o que bien vienen por 4 horas de evolución, se recomienda la streptoquinasa. En pacientes de más de 75 años con infartos no extensos, un infarto inferior, chiquito, o bien pacientes que se presenten luego de 4 horas de evolución, se recomienda la streptoquinasa. La realidad es que si vos tenés un paciente joven o un paciente viejo y tenés la streptoquinasa, te vas a pasar la streptoquinasa. Si podés elegir entre uno y otro, y siempre es preferible utilizar un fibrino específico porque tiene mayor tasa de reperfusión y obviamente el riesgo de sangrado es significativamente menor. No lo digo yo, lo dicen los estudios. ¿Queda claro este punto? ¿Sí o no? Sí. Maravilloso. Ahora, ¿cómo definimos el síndrome clínico de reperfusión? ¿Cómo definimos cuando vos ya le pasaste el trombolítico y tenés que ver a ver si la cosa funcionó o no? Bueno, el síndrome clínico de reperfusión, espero que para esto me voy a mostrar porque quiero que me vean la cara. El síndrome clínico, bueno, a mí se me tapa un cuadrito, pero no importa. El síndrome clínico de reperfusión, 3 ítems. 1, que el electrocardiograma, el supra-CT, baje un 50% del valor que tenía. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que cuando teníamos el supra-CT, teníamos X cantidad de cuadraditos, desde la línea de base hasta donde estaba el supra. Pónganle que sean 10, 15, 20. Cuando vos pasás el trombolítico, tenés que ver que el ST vaya disminuyendo. Si tenías un supra-CT de 10 milímetros, bueno, lo ideal es que baje a 50 milímetros, que baje a 5 milímetros. Para esto es un poquito más complejo y deberíamos estar más que todo físicamente, pero ¿ustedes vieron que el electro teníamos supra-CT de B1 a B6 y de 1 y en ABL? ¿Vieron que había que estar supranivelado en esas caras? Bueno, en todas esas caras uno tiene que contar
desde el punto J hacia arriba la cantidad de cuadraditos hacia arriba que hay por sobre la línea de base. En todas las caras pueden ser, contando la de B1, B2, B3, B4, B5, B6, el de 1 y BL serán 50. Es un número, 50 cuadraditos pequeños. Cuando pasaste el trombolítico deberías tener por lo menos la mitad, 25. En realidad esto es a ojos, chicos. Vos ves el electro y decís, sí, che, mirá, me bajó el ST. Si me está bajando el ST significa que la arteria se me está reperfundiendo. Es una cuestión visual también. Clínica, segundo ítem de reperfusión. La clínica. Si el paciente tenía Angor 10 en 10, el paciente tiene que tener Angor 5 en 10. Esto es muy subjetivo, es decir, una reducción del 50%. Si el paciente tenía Angor 5 en 10, se le tendría que ir el dolor. Ese es el segundo criterio. Fíjense que son criterios clínicos, los veo yo en el paciente y lo interrogo de reperfusión. Es decir, que el dolor disminuye un 50% de lo que tenía. Si tenía Angor 10 en 10, bueno, que le baje a 5 o 6, ya estamos. Si tenía Angor 3, 4 en 10 y se le fue, es un síndrome clínico de reperfusión. Y el tercer criterio clínico de reperfusión, son las enzimas. ¿Y por qué es importante que entiendan las enzimas cardíacas? Y esto no es poca cosa. Cuando ustedes pasan el trombolítico, ustedes iniciaron el trombolítico, ya tenían un primer juego enzimático de la guardia. Cuando terminan de pasar el trombolítico, es decir, a la hora, el valor de esas enzimas, cuando terminó de pasar la infusión del trombolítico, tiene que duplicar al valor que tenía de ingreso. ¿Qué quiere decir? Si vos de ingreso tenías 2000 de CPK con una MB representativa, pasaste el trombolítico. Cuando terminó la infusión del trombolítico, a la hora que terminó la infusión, le volvés a hacer un juego enzimático. Y ese juego enzimático tiene que duplicar el valor basal. Tiene que tener, si tenía 2000, tenía que tener 6000. Ahora, duplicó el valor basal. ¿Por qué se habla de tasa de duplicación? Porque en realidad cuando hay un fenómeno de reperfusión, hay reperfusión espontánea, hay reperfusión farmacológica a donde estaba el nivel del trombo, lo lisaste y eso va a generar una liberación masiva de enzimas cardíacas, fundamentalmente de la CPK, porque tiene que ver con el proceso de reperfusión de la arteria y reperfusión del tejido dañado, del tejido miocárdico. Entonces se tiene que duplicar el valor basal. ¿Qué quiere decir? Si yo le pasé el trombolítico a las 4, terminó a las 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a las 6 le tengo que pedir el juego enzimático. Es una hora después de que finalizó el trombolítico. Si el trombolítico se lo pasé a las 7 de la tarde, terminó a las 8. A las 9 le tengo que pedir un juego enzimático. Y si ese juego enzimático me duplica el valor que tenía del primer juego, se toma como un síndrome clínico de reperfusión positivo. ¿Queda claro los 3 criterios? ¿Sí o no? Sí. Bien. Recuerden que es algo, por eso es muy importante que vos antes de que le pases el trombolítico tomes una muestra de enzimas cardíacas. Es muy importante justamente por eso, para valorar los criterios de reperfusión. Para hablar de síndrome clínico de reperfusión tienen que tener 3 criterios. Si tenés 2 de 3, no es un síndrome clínico de reperfusión, es incompleto. Se le dice síndrome clínico de reperfusión incompleto. Un síndrome clínico de reperfusión es que baje el Angor un 50%, que baje el ST un 50% y que las enzimas dupliquen su valor basal. Si tenés los tres signos clínicos, significa que la reperfusión del trombolítico fue, en el caso de la espletoquinasa, óptima, y en el caso de la uroquinasa, óptima. Si no lo tenés, y a veces los trombolíticos fallan. Fíjense que la tasa de reperfusión no es tan alta, Para lo que es la estreptoquinasa es entre un 50-60%, es un poquito más. Y para lo que es la ETPA es un 70%. No es muy alta, no es una tasa del 100%. Así que si vos tenés un síndrome clínico de reperfusión positivo, cumplís los 3 criterios, bueno, se entiende que pudiste lisar ese trombo que está obstruyendo la arteria, esta es el trombo, lo pudiste ir lisando y reperfundiste la arteria. Ahora bien, hay un cuarto signo de reperfusión, ¿alguien lo sabe? Que no está en las guías, pero que es algo verbal que tenemos los cardiólogos a nivel mundial. En las guías ustedes van a encontrar estos 3 criterios, pero hay un cuarto criterio
que es lo que se denomina, y esto en realidad va a ser para una clase más adelante, esperen que estoy apretando Enter, me debería de aparecer, ahí va, ahí está, que eso es lo que se denomina el RIVA, que es el ritmo idioventricular acelerado. El RIVA, ritmo idioventricular acelerado, o también llamada TB lenta, taquicardia ventricular lenta, es un cuarto signo de reperfusión, vendría a ser como un cuarto